Ya estamos entonces con el expresidente colombiano en comunicación con Andrés Pastrana. Muchas gracias, exmandatario, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Ahora, justamente, presidente, estábamos hablando acerca de esta recompensa, ¿no?, que ha publicado la Fiscalía estadounidense de 25 a 50 millones de dólares, donde ahora salió el mandatario colombiano a apoyar a Venezuela, a apoyar a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, como usted sabe, yo siempre he dicho es que Petro es el eh, canciller, el ministro de Relaciones de Nicolás Maduro. Mire todas las visitas que durante su gobierno Petro le ha hecho a Nicolás Maduro y siempre hemos dicho que si es para recibir órdenes de su jefe, el narcodictador. Y ahora convoca al ejército de Colombia a decir que hay que defender la narcodictadura en lugar de defender al pueblo colombiano, en lugar de defender las zonas más marginadas de todo el crimen organizado y el narcotráfico que se han tomado buenas partes del país. Esto es lo que no entendemos. El ejército de Colombia está es para defender a los colombianos. Y hoy no lo están haciendo porque hoy posiblemente el mayor problema es el de la inseguridad del país. Fíjate ya lo que pasó con la muerte de Miguel Uribe, con el Ujú. magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Pero bueno, esto es lo que yo creo adicionalmente que, como se lo dije ayer en un tweet, es inconstitucional la convocatoria que ha hecho el presidente Petro a lo que es la defensa de una narcodictadura como es la de Nicolás Maduro. Ujú. ¿Cuál cree que es el mensaje que está enviando Petro a las diferentes comunidades internacionales, ¿no?, con este apoyo al dictador venezolano? Bueno, lo ha hecho siempre y como le digo, Petro es el canciller de Maduro. Petro ha sido el primer defensor de la narcodictadura y ahora se ven dificultades precisamente porque esto que usted acaba de mencionar, una recompensa de 50 millones de dólares, es el doble de la recompensa que ofreció los Estados Unidos por Bin Laden después del atentado del 11 de septiembre. Ujú. Es que hay que tener esa comparación, que por Bin Laden, que atacó directamente al pueblo norteamericano, con el tema de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre se ofrecían 25 millones de dólares. Hoy, por Nicolás Maduro, se ofrecen 50, por Padrino López, por el Chapo Cabello, Diosdado Cabello, se ofrecen otros 25, por Tarek El Aksami se están ofreciendo 10. Es decir, esto está rodeando precisamente la narcodictadura y el único que ha salido a rodear al narcodictador es Gustavo Petro. Ujú. ¿Cree que esto podría llegar a afectar lo que son las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos? Totalmente. Es decir, es que es el único presidente del mundo, vuelvo e insisto, que está respaldando la narcodictadura. Cuando el gobierno americano ofrece 50 millones de dólares por ir por el narcodictador, el único que sale a respaldarlo es, Ujú. Gustavo Petro. Ujú. Ahora, hablando de lo que sucedió en Colombia con este magnicidio, ¿no?, con el asesinato al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ¿cómo lo ha tomado esta noticia? Muy mal. La verdad que, a ver, primero por la amistad personal que tenía con Diana, con su madre, con su padre, con Miguel. Ujú. Pues lógicamente yo sufrí la violencia del narcotráfico, Ujú. yo estuve secuestrado por Pablo Escobar, soy el único sobreviviente, posiblemente somos dos sobrevivientes hoy en día. Diana fue asesinada por Pablo Escobar el mismo día, un año después, el mismo día que yo, 2 años después, el mismo día que yo fui liberado, exactamente en un operativo igual, muere Diana Turbay. Como dije, yo recordaba hoy una frase de mi padre cuando el asesinato de Luis Carlos Garán, que dijo que habían matado la esperanza de Colombia. Y eso es lo que creo que ha pasado hoy aquí. Pero aquí, como digo yo, hay un gobierno que se ha encargado de generar el odio. El presidente Petro, y esto es un libreto del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que es la polarización. Cómo buscar el odio a través de esa polarización entre ricos y pobres, Ujú. entre negros y blancos, entre blancos e indígenas. Y lo que yo he dicho, cuando usted siembra odio, recoge sangre. Ujú. Y esto es lo que ha pasado. ¿Cómo puede entender usted que hay más de 40, creo que hay 42 twitters hoy X de Petro contra Miguel Uribe? ¿Cómo podemos entender eso? Ujú. La familia del candidato Miguel Uribe pide protección y no se la dan. Y Petro le da protección a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto?
Y hay una cantidad de sombras que están hoy sobre el ambiente. ¿Cómo podemos entender que se entrega a un joven sicario que tenía precisamente toda la información sobre quién había ordenado el asesinato de Miguel Uribe, y resulta que se escapó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Se fue del Instituto Colombiano, no tenía protección, no estaba protegido ni por la Fiscalía, ni por la policía, ni por el gobierno, quien iba a dar toda la información, y no pasa aquí absolutamente nada. ¿Cómo así? Que resulta que quien dicen que fue el autor intelectual fue asesinado en Venezuela. Qué curioso, ¿no? Que hace tan solo unos días, quien dice que fue el autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe, resulta que fue asesinado en Venezuela. Todas estas cosas son muy curiosas y nos dejan mucha duda a los colombianos. Ahora, presidente, usted recién nos mencionaba lo que ha vivido en esa época de Colombia, ¿no? Esa Colombia oscura, teñida de sangre constantemente. ¿Hoy piensa que también está situada esta Colombia en esos mismos tiempos o esto ha recrudecido la violencia en el país? Estamos peor, porque fíjese usted, cuando yo era alcalde de Bogotá en el año 88, me tocó enterrar a 3 candidatos presidenciales, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro. Pero resulta que había gobierno, teníamos instituciones, había un gobierno nacional y local que dábamos garantías a los candidatos. ¿Qué está pasando hoy? Hoy no hay garantías ni para la oposición ni para los candidatos presidenciales. Entonces vamos a tener que celebrar un debate electoral en qué condiciones. Por eso yo creo que hoy los partidos políticos en Colombia, los partidos de oposición que no tenemos garantías por parte del gobierno, como estamos viendo con la muerte la lamentable muerte, este magnicidio de Miguel Uribe, no hay garantías para celebrar un debate electoral en marzo para Congreso y en mayo para presidente. Yo creo que los partidos tienen que reunirse, sentarse a buscar cómo y de qué forma el gobierno va a brindar esas garantías, pero creo que sería importante una misión de observación internacional para que se garantice precisamente ese proceso electoral que se va a celebrar el país, reitero, en marzo y en mayo del año entrante. ¿Cómo piensa que estos partidos políticos se tienen que preparar para lo que será las nuevas presidenciales, no sabiendo en esta Colombia alarmante que están viviendo? Muy difícil si no se le brindan las garantías del gobierno. Fíjese lo que pasó con Miguel. 42 tweets, reitero, en contra de Miguel, y el gobierno nunca le dio la seguridad. Fíjese que lo dijo su señora, lo dijo su abogado, le tocó interponer precisamente demandas, y resulta, yo no sé si usted se dio cuenta hoy que la mano derecha del presidente de Colombia, un pastor, Saade, que está trabajando con el gobierno, dijo que esto que pasó hoy con Miguel Uribe se puede comparar como cuando usted va en bicicleta, que lo puede atropellar un carro, entonces, y que quien haga política en Colombia tiene que saber que lo pueden matar. A ver, ¿en qué país estamos viviendo? Es que a quién se le puede ocurrir, y la mano derecha del gobierno, ¿cómo puede usted creer que eran las 10 de la mañana y el presidente no había puesto un tuit cuando le habían avisado a las 2 de la mañana que Miguel había muerto? No hay un pésame a su familia, sino 10 horas después o 9 horas después. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Ese silencio es un silencio cómplice o qué es lo que está pasando en nuestro país? Y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos que llegar con este magnicidio al fondo del problema. Saber quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. No podemos seguir como pasó con Álvaro Gómez, el magnicidio de Álvaro, que hoy todavía no sabemos qué pasó. Hay que hacer las investigaciones y llegar al fondo para conocer quién dio esa orden. ¿Qué debería hacer el gobierno justamente para dar estas garantías, que este crimen no quede impune, para darles garantías a los diferentes partidos políticos? Bueno, lo que se hizo siempre en Colombia. Aquí teníamos un comité de garantías que lo lideraba el ministro de Gobierno, se sentaban todos los partidos políticos, todos los entes de control, que se podía discutir. La Unidad Nacional de Protección, en otras ocasiones eran los organismos de inteligencia de la policía y del DAS los que daban las garantías a los candidatos, se le ponían todos los mecanismos mismos que estuvieran a su alcance para que pudieran hacer sus giras, para hacer sus correrías, se le tenían carros, se le tenían hombres, se le tenía policía, se le tenía ejército, en fin, las garantías que tiene que tener cualquier candidato. A todos nosotros nos tocó un país muy difícil. Yo recuerdo que cada vez que uno tenía que salir, teníamos nosotros que tener, pues lógicamente, chalecos antibalas, teníamos que salir precisamente absolutamente custodiados, pero bueno,
hoy lo que estamos viendo es que no hay gobierno. Entonces resulta que si usted tiene un ejército y una policía que no pueden entrar ni siquiera a los lugares que están ocupando la guerrilla, ¿qué garantía y qué seguridad le va a dar el gobierno a los candidatos? Por eso yo creo que es importante la presencia internacional, para ver cómo y de qué forma se garantiza que ese proceso electoral que vamos a celebrar en marzo sea un proceso libre y transparente y democrático, igual que el de mayo con la elección presidencial. ¿Piensa que el mandatario colombiano no está a la altura de lo que está sucediendo en Colombia y cada vez le está dando más poder a las bandas criminales, a los grupos guerrilleros? Totalmente. Usted sabe que yo he venido haciendo y el país conoce lo que se llamó el Pacto de la Picota. El Pacto de la Picota fue el compromiso del presidente y de su familia con los narcotraficantes. El hermano del presidente va a las cárceles de la Picota precisamente a decirle a los narcotraficantes que le dieran recursos, que les aportaran votos. El propio hermano del presidente, le digo que yo estoy demandado penalmente por el presidente por esto que le estoy contando a usted, que lo cuenta su hermano. Su hermano dice que va a la cárcel y que logró conseguir 1,000,000 y pico de votos. Qué curioso que ese 1,000,000 y pico de votos, como dice su hermano, fue el que le dio la presidencia a Gustavo Petro. Y hoy lo que yo creo es que se está cumpliendo ese pacto de la Picota. Fíjese los proyectos de ley que está presentando el presidente, que se les va a dejar el 10 o el 12% de sus recursos, que no van a pagar sino entre 6 y 8 años. Ahí clarísimamente se ve cómo el presidente está entregando el gobierno a todas estas mafias, como nosotros hemos venido insistiendo. Reitero, por todo esto que le estoy contando ya estoy demandado penal y civilmente por el presidente Petro. Pero eso es lo que está pasando. Hoy no hay cómo recorrer el país porque usted se ha dado cuenta, el ejército y la policía llega a muchas regiones de Colombia y no lo deja entrar la guerrilla o los narcotraficantes, porque con la falsa paz total que dijo el presidente Petro, se dice que están hablando con ellos, que no pueden entrar las autoridades y resulta que hoy están tomados absolutamente por ellos. ¿Qué está pasando? Que hoy Colombia sigue produciendo el 80% de la coca del mundo. Hoy se está produciendo más coca que nunca en Colombia. Hoy el presidente no está fumigando como lo hizo desde antes el presidente Santos, que evitó la fumigación y por lo tanto hoy podemos estar en 350, en 400,000 hectáreas de cocaína y la producción pues se ha casi doblado. Piensa que también con estos frentes, ¿no?, que está atajando últimamente Gustavo Petro, con este apoyo al dictador Nicolás Maduro, ahora con el enfrentamiento con la presidenta Boluarte, comienza a ocuparse también de otros temas o varios temas pendientes y no focaliza realmente en lo que necesita el país. No, esos son cortinas de humo, que es distinto. Cada vez que hay un problema, una cortina de humo. Fíjese que una candidata presidencial como fue Vicky Dávila saca unos WhatsApp de lo que eran las fiestas en campaña de Gustavo Petro e inmediatamente le busca la guerra al Perú para tender esa cortina de humo. Fíjese que todo lo que hacen ellos, esto lo sabemos y lo conocemos del Foro de Sao Paulo también, ellos utilizan todas estas cortinas de humo. Aquí cuando se descubre el escándalo más importante, entonces resulta que sacan, entonces descubrimos el escándalo más grande de corrupción en Colombia y dicen que hay que cambiar la bandera. En fin, aquí siempre van a tender las cortinas de humo. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el caso de Miguel Uribe. Fíjese que sale, hoy se presenta el magnicidio de Miguel, hoy muere Miguel Uribe y inmediatamente la mano derecha del presidente de la República dice que eso le puede pasar a cualquier persona como un accidente de bicicleta. Entonces tratan de llevarse ahora qué fue lo que dijo el asesor del presidente y no qué fue lo que pasó y quién mató a Miguel Uribe. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque en eso Petro es especialista y eso es lo que ha venido haciendo, pero ya le queda un año, no ha gobernado, ya le quedan menos de 365 días. Y yo creo que él está buscando todos esos mecanismos para evadir la responsabilidad de no haber gobernado en más de 3 años de gobierno. Ahora, ¿no? Con todos estos temas que estamos tocando y estamos haciendo hincapié, ¿cómo ve esto, cómo impacta en América Latina, en la relación que tiene Colombia con el resto de los países? A ver, yo creo que aquí lo que necesitamos nosotros es precisamente la solidaridad, pero es que, a ver, es que aquí lo que estamos viendo es que estamos combatiendo aquí lo que es la centroderecha a lo que es la izquierda radical. Entonces, lógicamente, usted aquí lo que está encontrando a Petro lo respalda Maduro, Maduro respalda a Petro, Petro respalda a Arce, Arce respalda a Maduro, Maduro a Petro, tenemos a Daniel Ortega, tenemos a Díaz-Canel, en fin. Simplemente, y yo creo que también esta marea roja que sucedió en América Latina hoy está cambiando.
Entonces ya creemos que va a venirse de nuevo la centroderecha y en América Latina va a volver a gobernar. Y yo creo que aquí en Colombia, ya lo dije yo, tenemos que hacer un frente único, porque resulta que la izquierda se une, Sí. pero la centro y la centroderecha nos dividimos. Si no hacemos ese frente único, vamos a perder las elecciones. Por eso yo le he dicho a los partidos, hay que convocar a la centroderecha, a la centroizquierda y al centro para que podamos retornar precisamente a la paz y a la libertad en democracia plena en Colombia. ¿Qué necesita hoy Colombia para poder afrontar lo que es la violencia, la polarización, lo que está sucediendo en el gobierno de Petro? ¿Qué es lo que necesita para poder salir de este pozo, digamos, ¿no? De esta oscuridad que está viviendo el país? Una cosa, gobierno. No tenemos ni presidente ni gobierno. Ahora, ¿no cree que con la desaprobación que está teniendo en este último tiempo Gustavo Petro, esto lo puede llegar a debilitar aún más para lo que queda de gobierno? Sabemos que, a ver, en los discursos que da, tiene muy buena convocatoria el presidente colombiano. ¿Cómo esto lo puede analizar? No sé dónde ves tú que hay buena convocatoria. Fíjese lo que sucedió con la manifestación de respaldo al presidente Uribe, que era más Sí. no solamente a favor del presidente Uribe, sino contra el gobierno de Petro. Hay manifestaciones, las plazas en Colombia se llenaron. Eso no lo hace el presidente ni gastando los miles de dólares que tiene que gastar para mover buses, para pagarle a los quienes van a las manifestaciones. Si usted ve las manifestaciones, ayer veía una manifestación del presidente en Córdoba, en uno de los departamentos de la costa que ha ido todo el departamento, no sé si había 500 personas o 1000 personas, es decir, cada vez vemos que el presidente está absolutamente desconectado del país. Vuelvo y le digo, ¿cómo así que el presidente de la República se entera hoy a las 2 de la mañana que murió Miguel Uribe y resulta que no hay ningún tuit? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante esas 9 horas? ¿Dónde está el presidente? No lo vemos reaccionar, no pone una declaración, no sale a decir algo. Entonces, esto es muy complicado porque no hay gobierno y lo que necesitamos es gobierno y precisamente eso es lo que necesitamos recuperar precisamente el próximo año en las elecciones del mes de mayo. Por último, presidente, ¿cómo ve lo que queda, ¿no? de este año ya para Gustavo Petro, preparándonos para las próximas presidenciales del año que viene? ¿Cómo ve a Colombia? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Como te digo, hay un absoluto desgobierno. Si no se le brindan las garantías, yo hace ya mucho tiempo lo dije, que podíamos correr el peligro de que no hubiera debate electoral. El presidente Petro, como te digo, como ha manatado al ejército, a la policía, hoy el país se lo entregó a las bandas criminales y al narcotráfico. Hacer campaña no va a ser fácil, no va a ser muy fácil, porque si no hay las garantías, ¿cómo se van a mover los candidatos? Entonces, es un periodo difícil que entramos en este último año de desgobierno del presidente Petro, pero vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para sacar un candidato único, reitero, del centro derecha, centro izquierda, para combatir precisamente y más que combatir, para poder llegar a unas elecciones con un candidato único para que podamos precisamente ganar en el mes de mayo el proceso electoral y ojalá sea en esa primera vuelta. Pero no va a ser fácil, no hay gobierno, no hay presidente y no hay garantías para la oposición ni para los colombianos, porque el problema hoy que estamos viviendo no solamente es la seguridad que están corriendo o que corremos los líderes políticos y quienes son los candidatos presidenciales, sino el país entero. Mire lo que pasa todos los días en las zonas más pobres del país, en las zonas más marginadas que la gente ni siquiera puede salir a la calle. Presidente, muchas gracias por su tiempo y por su reflexión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.